Hermanos y hermanas, tengan todos muy buenos días o muy buenas tardes, de acuerdo al lugar donde se encuentren localizados. Desde ya les deseo mil bendiciones y que Dios abra todas las ventanas del cielo y que caigan sobre ustedes todas las bendiciones preciosas que Dios tenga para ustedes y para su familia. Ustedes son, como yo siempre digo, mi familia virtual y los veo cada vez que hablo a través de este medio, no como una congregación gigante de una iglesia, sino que a mí me gustaría más verlos a ustedes como Jesucristo veía el mundo, un hospital de corazones rotos, porque en el fondo todos nosotros tenemos un corazoncito roto por algo que pasó o que está pasando. Por lo tanto, hoy yo me voy a referir a un tema que yo creo en mi pobre y humilde entender que fue quizás la prioridad número uno de Jesucristo. Quizás no fue el amor, aunque el amor es tan importante, sino que cuando Jesucristo estaba muriendo en la cruz, sus últimas palabras que estaban siendo dichas cuando su cuerpo estaba lleno de sangre y muerte, dijo: perdón, perdón, perdónalos, mi Padre. En otras palabras, yo creo que el perdón para Jesucristo tenía una prioridad impresionante para poder arreglar los corazones de nosotros que están rotos. Y por lo tanto yo lo voy a emular, como se dice, y hoy el mensaje va a ser muy sencillo. Va a ser un mensaje que va a estar alrededor del amor. Y quizás el título de este mensaje se podría decir: acorde a Jesucristo, ¿por qué perdonar es tan importante? Y luego, lógicamente, les voy a explicar otras cosas. Pero voy a empezar por Jesucristo, que es nuestro Señor. ¿Por qué es importante? Porque refleja el amor y la misericordia de Dios. Jesús enfatizó el amor y la misericordia como valores fundamentales del reino de Dios. Perdonar a otros es una expresión de este amor tan grande y misericordia tan maravillosa y divina. En el Padre Nuestro que todos conocemos, Jesús enseñó a los seguidores a orar y dice: perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Está en Mateo 6:12. Esto muestra que nuestra capacidad para recibir el perdón de Dios está vinculado directamente a que nosotros podamos perdonar a otros. Porque que nos perdone a nosotros y no perdonemos a otros no es de Dios. Otra de las cosas referente al perdón es que libera a la persona, a ti y a mí, que perdona. En otras palabras, cuando nosotros perdonamos nos sentimos liberados y nos arrancamos una montaña gigante que tenemos en los hombros. Jesús enseñó que el perdón libera a la persona que perdona. El resentimiento, el rencor, el odio pueden ser emociones destructivas y son emociones destructivas que nos mantienen atados al pasado, y mientras estemos atados al pasado nunca vamos a poder ver el futuro. Al perdonar nos liberamos de esas emociones horribles, tóxicas, y encontramos lo más maravilloso del mundo, que es la paz interior. Otra de las cosas que hace perdonar es fomentar la reconciliación. ¿Por qué Jesucristo vino a morir una muerte horrible, llena de sangre, siendo puro y totalmente inocente? Para reconciliarte a ti, que estaba lleno de basura, y yo, que estaba lleno de basura, con nuestro Dios. Y el perdón fomenta la reconciliación. Jesús instó a la reconciliación con los demás y uno con los otros.
Y en Mateo 5, 23, 24 dijo, si pues al presentar tu ofrenda, y escuchen bien lo que voy a decir, si al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas allí mismo en el altar de que tu hermano tiene algo contra ti, deja esa ofrenda hipócrita allí en el altar y anda a reconciliarte primero con tu hermano y entonces después ven y preséntame esa ofrenda. Otra de las cosas del perdón es un testimonio de fe. Hay que tener fe para perdonar. Perdonar a aquellos que se han herido es un testimonio poderoso de nuestra fe en Jesús. Muestra que estamos dispuestos a seguir su ejemplo de amor y perdón, inclusive en circunstancias difíciles. Y yo he visto en el medio de la guerra, por medio de relatos y libros, cómo personas que han sido tan malas con otras personas han tenido el coraje y el amor de perdonar y todo cambió entre los enemigos. En resumen, según las enseñanzas de Jesucristo, el perdón es importante porque refleja, hermanos y hermanas, el amor de Dios adentro de nosotros y nos libera a nosotros cuando perdonamos. Ahora, eso es respecto a Jesucristo. Ahora, lógicamente, muchos de ustedes me van a preguntar, ¿pero qué dice la Biblia acerca del perdón? Y yo les voy a decir, de acuerdo a la Biblia, ¿qué es el perdón? El perdón es un concepto importante, no solamente en la vida, sino en la Biblia, que es nuestro libro. Y aquí yo les voy a decir algunas ideas claves para el perdón según la Biblia. El perdón de Dios en la Biblia enseña que Dios es misericordioso y perdona los pecados de aquellos que se arrepienten. Y aquí siempre acuérdense de Juan el Bautista, que para mí es un héroe, que fue quien martilló otra vez y otra vez y otra vez diciendo, confiesa y arrepiéntete, y ahí va a empezar tu reino. Nosotros tenemos que arrepentirnos para buscar el perdón. Jesús enfatizó la importancia del perdón divino en su enseñanza, en su administración de ministerio y en su muerte. El mandamiento de perdonar. Jesús enseñó a sus seguidores a perdonar a los demás como Dios nos perdonó a nosotros. Qué triste es el ver una imagen de Jesucristo sangrando en la cruz y viendo que ese hombre puro muere y deja la sangre para perdonar toda la cantidad de pecados que yo tenía, y que alguien me haga una cosita pequeña y que yo no tenga la fe y el amor de perdonarlos, recordando que Jesucristo dio su sangre para perdonarme a mí. Es bien feo. En Mateo 6, 14, 15 Jesús dijo, porque si perdonás a los hombres sus ofensas y a las mujeres también, lógicamente, os perdonará también a vosotros vuestro Padre, y te perdonará todos tus pecados. El perdón entre personas. La Biblia también alienta a las personas a perdonarse mutuamente. En Efesios 4:32 dice, se insta a los creyentes a ser benignos unos con otros, misericordiosos y perdonarse unos a los otros, como Dios también los perdonó a ustedes, a mí y a vosotros.
el arrepentimiento. El perdón en la Biblia a menudo está relacionado con el arrepentimiento. Para recibir el perdón de Dios se espera que una persona se arrepienta sinceramente de su pecado y busque una relación restauradora con Dios. Cuando nosotros vamos a buscar un perdón de Dios, tenemos que ser sinceros, encerrarnos en nuestro cuarto, cerrar la puerta, bajar la cabeza y hablar con Dios con el corazón en la mano y decir: Dios, me arrepiento de lo que hice, pero de todo corazón perdóname. Y de la misma forma tú perdona a tu hermano y a tu hermana. La parábola del hijo pródigo, una de las parábolas más conocidas que Jesús registra en Lucas 15, 1-32, ilustra verdaderamente el perdón de Dios y cómo Él acoge con amor a aquellos que se arrepintieron. Aquel que estaba entre los cerdos comiendo como un chanchito y se dio cuenta de sus errores, se arrepintió y corrió a su padre abrió los brazos y lo amó terriblemente y le perdonó todas las cosas. Ese era Dios y el otro era yo. De la misma manera nosotros tenemos que entender que eso es el perdón, acoger nuevamente en nuestra vida a aquellos que sinceramente, aunque nos lastimaron, se arrepintieron. Eso es el perdón. En resumen, el perdón, según la Biblia, es un acto de misericordia y gracia divina que libera a nuestros enemigos y a nosotros mismos de las consecuencias de los pecados. Ahora, ¿por qué para nosotros seres humanos es tan difícil perdonar a otros? Una es porque las heridas emocionales que nos han hecho hace que sea difícil que nosotros podamos olvidarnos de esas heridas y no queremos perdonar. Otra es la falta de empatía. Una cosa es simpatía, te toco el hombro y yo soy simpático contigo, pero empatía es meterse en los zapatos de la persona que nos lastimó. Y muchas veces vamos a ver que la persona que está llena de ira y de odio y que nos lastima, lo que tiene dentro de su corazón es un dolor impresionante. Y si tenemos empatía y nos metemos en sus zapatos, vamos a sentir un poquito de ese dolor y vamos a tener la fe, el orgullo y el coraje de poder perdonarlo. Otra cosa que no perdonamos es porque estamos llenos de orgullo y somos egocéntricos. Nosotros nos creemos que somos el rey del mundo. Y aparte de eso se va a hacer lo que yo quiero y no lo que el otro quiere. Y por eso no lo perdono. Y eso no es de Dios, sino de Satanás. Otra de las cosas es el miedo a ser vulnerable. Tenemos miedo y esto es muy importante. Hay muchas personas que piensan que perdonar es ser débil y es totalmente al revés. Perdonar es ser fuerte. Para que una persona perdone a alguien que le hizo mal, tiene que ser muy fuerte emocionalmente y espiritualmente. Y quiero que se lo graben en la cabeza: cuando tengan que perdonar a alguien, ustedes son más fuertes que ellos. Otra de las cosas referente a esto es la falta de habilidad de comunicación. Yo quiero perdonar a aquella persona porque he visto realmente que lo que tiene dentro es mucho dolor, pero lamentablemente no sé cómo decírselo, no sé cómo expresarlo, no sé cómo decirlo que lo perdono. Entonces nosotros, con la falta de comunicación, a veces seguimos enemistados. A veces las personas tienen dificultades para expresar sus sentimientos y necesidades de manera efectiva, lo que hace más difícil la resolución de conflictos y el perdón.
entonces tenemos que pedirle al Espíritu Santo que vive dentro de nosotros, que nos enseñe a decirle perdón a esa persona, porque nosotros mismos en la carne nuestra no podemos. Y si le pedimos al Espíritu Santo, Él va a ser el momento en el cual nosotros le vamos a poder pedir perdón. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a que pidamos perdón. Los mejores pasajes o los mejores versos de la Biblia acerca del perdón se los voy a leer rapidito. En Mateo 6:14 dice: porque si perdonan a otros sus ofensas, también Dios los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les va a perdonar a ustedes las ofensas. Y todos nosotros hacemos ofensas todos los días. En Efesios 4:32 dice: sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes, mandando a su propio Hijo morir a la cruz. Una de las cosas que quiero que estén bien seguros, que lo más importante en nuestra cristianidad es conocer a Dios, porque si no conocemos a Dios, todo esto que estoy leyendo no les va a entrar en el corazón. En Colosenses 3:13 dice: sopórtense unos a los otros y perdónense unos a los otros. Y si alguno tiene queja o problema uno con el otro, así como el Señor te perdonó, te aguantó las estupideces que muchas veces hicimos en la vida, también ustedes traten de aguantar las cositas que otra persona nos hace. En Lucas 17:3-4 dice: tengan cuidado. Fíjense cómo empieza: tengan cuidado. Si tu hermano peca o hermana, repréndala. Y si se arrepiente, perdónalo de una vez por todas, no sigas más dándole vuelta. Si peca contra ti 7 veces en un día y 7 veces regresa a ti diciendo me arrepiento y perdóname, perdónalo. No andes con más vueltas, no andes con más pensamientos ni le des vuelta a la cabeza. Perdónalo. Marcos 11:25 dice: y cuando estés orando, si tienes algo contra alguien, perdónalo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes, todos ustedes y yo, nuestros pecados. Y en Romanos 12:19 dice: amados, nunca se venguen, nunca hagan venganza. Dejen que sea Dios quien haga justicia, porque está escrito. Y escuchen bien estas palabras. ¿Qué es lo que está escrito? Lo que está escrito es que dice: mía, dice Dios, perdón, mía es la venganza y yo pagaré. El pelo lo tengo blanco y he conocido miles de personas y muchas iglesias. Y les puedo asegurar que esto que termino de leer, mía es la venganza y yo pagaré, lo he visto aquí en la tierra, no una vez, muchas veces. Estos versículos que yo leí subrayan la importancia del perdón en la enseñanza cristiana y cómo el perdón mutuo refleja el perdón que Dios ofrece a través de Cristo. En otras palabras, hermanos y hermanas,
Si nosotros no entendemos que tenemos que perdonarnos unos a los otros, nosotros nunca entendimos que Dios mandó a su único Hijo unigénito a morir con sangre para que nosotros fuéramos perdonados. Y si no entendemos eso, no nos llamemos cristianos. El hombre más puro y sacrificado del mundo, sin decir una palabra, dejó voluntariamente que lo torturaran hasta el punto que los órganos salían para afuera, hasta el punto de abrir su cuerpo a latigazos asesinos y sacarle todos los órganos para afuera, de cargar una cruz pesada que ni siquiera podía moverla, que sería usada esa misma cruz para crucificarlo a él mismo, que fue clavado con unos clavos gigantes, asesinos, filosos, que dio hasta la última gota de sangre por ti y por mí, que sufrió la separación de su padre, que fue lo más doloroso que él recibió, que recibió vinagre cuando estaba desesperado por una gota de agua y que aún así miró a sus criminales torturadores y dijo: perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Ahora, este es tu momento de reflexionar y decidir si puedes decir sí, sí o no y perdonar al que te lastimó. Tú sos el único que puede decidir. Y yo sé que perdonar es muy difícil cuando tanto y tanto y tanto te han herido, al punto que hasta el corazón ha tenido un ataque al corazón, el estómago se te ha revuelto, los órganos se han enfermado, tenés que tomar pastillas, tenés que ir al doctor. Yo sé todo eso porque yo en carne propia lo he pasado y lo estoy pasando, pero aún así, cada vez que yo veo uno de esos hermanos o hermanas que se han decidido a ser enemigos, saco de mi billetera la imagen de Jesucristo muriendo con sangre en la cruz y yo bajo la cabeza y a quien sea que me haya hecho la cosa más horrible, lo perdono de todo corazón, porque Jesucristo me enseñó a perdonar. Finalmente, para ti y para mí, ¿cuál es el beneficio emocional que nosotros tenemos cuando perdonamos? Y lo voy a decir bien rapidito porque se me está terminando el tiempo. Los beneficios que tenemos cuando perdonamos a nuestros hermanos y hermanas son: tenemos una paz interior maravillosa que no la teníamos antes. Mientras nosotros sigamos teniendo venganza y resentimiento en el corazón, nunca vamos a tener paz interior. Por eso hay que perdonar. Tenemos la liberación, nos libramos totalmente de la amargura y el resentimiento que llevamos adentro. Y ustedes dirán, no será gran cosa, pero aquel que sufre porque tiene amargura y resentimiento adentro, aunque se ría durante el día como un payaso, en el fondo cuando pone la cabeza en la almohada, todos los demonios se le vienen a la cabeza. Otra de las cosas que tenemos cuando perdonamos es la renovación de las relaciones. Pónganse a pensar cuántas relaciones de amistades han perdido en el camino porque fulano me hizo tal cosa y fulana me dijo tal cosa y fulano dijo otra cosa más y el otro habló mal de mí. Bueno, cuando nosotros perdonamos, volvemos otra vez a traer todos esos amigos y amigas juntos.
volvemos a tener una comunidad y mañana o pasado quizás hasta se hagan una familia, que es lo que Dios quiere. Y si tú estás haciendo algo que Dios quiere, estás haciendo algo bueno. El crecimiento espiritual. Cuando nosotros perdonamos, crecemos espiritualmente. Y si tú no perdonas, yo no sé cómo tú haces, pero para mí, si yo no perdono, me cuesta mucho, mucho y mucho poder crecer espiritualmente. Inclusive, si yo quiero hablar con ustedes como estoy hablando ahora, y yo realmente estoy enemistado con una persona y no he orado por esa persona, por cosas buenas, por lo mejor que Dios le pueda dar, por protección, por bendiciones, yo realmente no podría estar aquí hablando con ustedes porque tendría un peso en el corazón y en la mente que no me dejaría hablar y no me dejaría poner estas palabras juntas para que yo crezca espiritualmente y ustedes también conmigo. Así que el perdón es el paso número 1 cuando queremos crecer espiritualmente. Y lo último es que cuando perdonamos vamos a sentir un sentido de propósito y de altruismo. Altruismo es una de las palabras que hoy en día prácticamente no se conocen y es tratar de elevarnos. Al perdonar a otros, nosotros podemos experimentar un sentido renovado de propósito al imitar el perdón divino de nuestro Padre con nosotros y al mostrar amor y compasión hacia los hermanos y las hermanas, reflejando así la enseñanza número 1 que nos dejó nuestro Señor Jesucristo en la cruz, muriendo y dando hasta la última gota de sangre. Sus últimas palabras fueron: perdónalos, perdónalos, perdónalos. Hermanos y hermanas, ha sido para mí un placer impresionante poder compartir estas humildes palabras con ustedes. Espero que recapaciten un poquito y que hagan lo más importante, reflexionen sobre las cositas que yo dije y sobre los versos bíblicos que yo le leí, y pueden ir otra vez y leerlos. Pero lo más importante, me gustaría que reflexionaran sobre el perdón, sobre los beneficios que tiene, sobre las cosas malas que tiene si no lo hacemos, y que de una vez por todas este mundo caótico, maldito, lleno de guerras y de muertes que estamos viviendo, podemos de poquito a poquito, perdonando uno al otro y otro al otro y otro al otro y otro al otro, lo podemos cambiar de a poquito y podemos llegar a tener esa maravillosa y preciosa condición de Jesucristo, de poder perdonar inclusive a aquellos que nos están clavando una lanza en el corazón. Hermanos y hermanas, piensen muy bien en el perdón. Dejen todo el orgullo y el resentimiento de costado y traten de perdonar, porque sus vidas van a ser mucho más tranquilas, van a tener más paz, van a tener más bendiciones, y va a ser la única forma que van a poder acercarse a Dios, porque si no perdonan es muy difícil hablar con Dios. Así que en el nombre de Jesucristo les deseo las más grandes bendiciones, y de ahora en adelante todos